Hola, ¿qué tal? Pues, ¿cómo están Macarena, Johnny, Hola, Ricardo? chiquillos. Mm. Uy, quedaste muteado. Parece que no te escuchaste, Ricardo. Ahí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahí sí, Sí. Ya. ahí sí. Oye, yo había pensado hacer una larga, una vasta recuento biográfico para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Y estuve revisando varias cositas, pero dije, a ver. Creo que quizá esto pueda ser mejor. Un, un profundo y delicado cuento para presentar a quien ha sido también nuestro maestro, ¿cierto? Nuestro mentor en mindfulness y también de tantas personas durante tanto tiempo, durante tantos años en Chile, ¿cierto? Desde Italia y, y que parece que además ahora se nos quedó congelado. No sé si ustedes lo pueden, yo lo veo congelado, no sé si Sí, está congelado. No sé si habrá escuchado. ¿Escuchaste, Ricardo? ¿O lo perdimos por un rato. lo perdimos? Yo creo que debe estar tratando ahí de mover la parabólica. Ahora se duplicó. Se Yo creo que está duplicó. haciendo como trucos de magia budista. ¿Aló? Súper. Ahí, ahí Ay, sí se te súper. escucha. Te quedaste como duplicado. Es que me conecté Yo desde desde el el teléfono teléfono porque parece parece que que algo algo pasó pasó con con la... la conexión. Mm, Ahí, ¿cómo? Pero parece que se acopla al Ahí, audio. ahí está funcionando. Ahí te Suena- escuchamos, pero no te vemos en este momento. Y ahí no Ahora te no te vemos, vemos, no te vamos, escuchamos y ni te te perdimos completamente. perdimos. Y se marchó. Anotemos porque estas son enseñanzas, que cuando uno quiere tener la presencia de alguien, no siempre está ahí. Eso nos debe estar tratando de enseñar. Sí, como, ¿cierto? Para conseguir la iluminación, como decía el cuento. Claro, exactamente, exactamente. Como hoy día hay huevos, pero no hay palta. ¿Te acordáis cuando también anotamos esa enseñanza que nos dio en el seminario? Yo no me acuerdo de eso. ¿De dónde salió eso? ¿Verdad? Porque fue así como, hoy no hay huevos, pero hay palta. Claro. Fue en el seminario que nos sentamos con él en algún momento y de repente así como hizo ese comentario. Nosotros dijimos, "Ay, hay que anotarlo, porque no había, no me acuerdo si no había palta ni había huevos, algo así. Ahí Ahí, oye, disculpen, puros atados. Lo siento. Preocupes. No te preocupes. partamos de nuevo. ¿Escuchaste lo que leyó? No, nada, nada. Pucha, yo Partamos te de veía con nuevo. una cara de satisfecho. Claro, porque quedaste congelado con cara de interés. Entonces era subjetivo. Como con una media sonrisa. Claro. Claro. Partamos de nuevo, César. Así con salud y todo. Bueno, No sé, lo que tú queráis, o parte leyendo El el... cuento. ya. Bueno. Oye, y quería decir también que bueno, Ricardo es uno de los gestores y mentores del podcast, po, porque estábamos en la mesa, justamente desayunando con Ricardo, cuando dijimos, ya, pues, hagamos un podcast, hagámoslo al tiro, dijimos. Y bueno, aquí estamos y después de tanto tiempo contamos con Ricardo. Bueno, voy a repetir
el cuento, para que lo escuche Ricardo, por supuesto lo sabe, de hecho lo recuerdo alguna vez que también lo referenció. Y dice así, a la muerte de su maestro, Ba se trasladó al monte Gen, cerca de un monasterio solitario. Se hizo una cabaña de ramas y empezó a dedicarse a la meditación día y noche. Al otro lado de la misma montaña vivía Nagaku, discípulo de Hui Neg. Si me disculparán mi pronunciación. El sexto patriarca Zen. En sus paseos, Nagaku se había fijado varias veces en aquel monje sentado meditando a todas horas. Pero un día se detuvo y le dijo, ¿qué haces tú ahí? Medito, contestó Ba. ¿Qué quieres conseguir con eso? Preguntó Nagaku. Llegar a ser iluminado. Nagaku no dijo nada. Recogió una teja caída del monasterio y empezó a frotarla contra una piedra. Luego de un rato, Ba le preguntó, ¿y qué haces tú ahí? Estoy frotando una teja contra una piedra. ¿Para qué? Preguntó Ba. Para convertirla en un espejo. Eso es imposible, le dijo riendo Ba. Es tan imposible como que tú te conviertas en un iluminado por sentarte a meditar. Este es un profundo y delicado cuento zen que plantea Ricardo Pulido al iniciar eh, uno de sus escritos, ¿cierto? En su libro Meditación, Mindfulness y Psicoterapia de Ricardo Pulido y Edgardo Tumala, ¿verdad? Que nos habla ahí sobre la psicoterapia, la meditación y la espiritualidad, ¿cierto? Como una gran necesidad para nuestros tiempos, ¿cierto? Y invitábamos a Ricardo a conversar, a continuar profundizando en esta conversación sobre, sobre el momento en que vivimos, particularmente la inteligencia artificial, ¿cierto? Em, y, y preferí este cuento, ¿cierto? Porque nos dice acá Ricardo que podemos sentarnos a meditar mucho, pero eh, si la meditación no está acompañada de prajna, es decir, visión, sabiduría, una experiencia eh, de comprensión y realización de un significado, no sirve de nada también la meditación, ¿cierto? Y estamos al frente de la inteligencia artificial, ¿cierto? Por otra parte, que nos asombra y nos aterra, ¿cierto? Nos dice, temible a la vista, tú generas terror en los necios, pero dulce a la vista, generas confianza en los sabios. ¿Cómo es esta inteligencia artificial, Ricardo? ¿Terrible o dulce? Ninguna de las dos. La inteligencia artificial, la verdad es que yo encuentro que como toda la técnica es aética, es amoral, o sea, no es inmoral, es amoral. O sea, la técnica es como el bisturí como el bisturí del médico, digamos. O sea, puede ser usado para salvar vidas o para asesinar, digamos. No. En sí misma, la técnica, la verdad es que como que es sorprendente los avances, eso sí es verdad. ¿Ya? Pero a mí no me preocupa tanto. Yo escuché con mucho agrado, me encantó el podcast de la semana pasada, o la versión pasada, no sé si dice. Eh, Porque creo que plantean cosas muy importantes ahí, ¿no? Y una de esas yo diría que tiene que ver con el sentimiento de angustia que nos genera, ¿no? Lo que decía la Maca, ¿no? De sentir la angustia de esta técnica que avanza, que pareciera como que se está tomando el protagonismo, el protagonismo de la vida, de la historia, de nuestras vidas. Eh, pero yo creo que lo que angustia no es tanto el avance de la técnica, sino que por lo menos a mí, lo que me angustia es la ausencia de espiritualidad, la ausencia del pensamiento espiritual y rememorante y iluminante, que va como a la par de este avance tecnológico, ¿no?
Es como un mundo que está invirtiendo todo su potencial y está invirtiendo todos sus recursos en un avance tecnológico, descuidando otros avances, otros tipos de pensamientos, otros tipos de desarrollo, entre ellos el espiritual, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo veo angustiante, la desproporción, más que el hecho que avance la técnica puede avanzar y es fabulosa. O sea, ahora estamos gracias a la técnica hablando. O sea, entonces, y un poco lo veo así. Y a propósito del cuento que traía, yo creo que lo interesante es eso. O sea, un ser humano necesita meditar para poder serenarse internamente, existencialmente. Pero sería muy extraño pensar una inteligencia artificial pudiera tener necesidad de algo así como la meditación, ¿no? Como un pensamiento contemplativo, salvo que fuéramos Ridley Scott y pensáramos en la inteligencia artificial con cuestionamientos existenciales, ¿no? Que es la gran genialidad de Blade Runner, ¿no? Claro, esa pregunta por la existencia que también lo conversamos, parece también, porque Asimov también tiene un androide que sueña, ¿cierto? Eh, y Maca, Johnny, la Maca que estuvo estudiando, nos contaba que había estado revisando temas ahí de inteligencia artificial también, chat GPT. Sí, que conozco re poco, la verdad, más que en qué consiste. Me empecé a preguntar, así como Ricardo decía, a ver, ¿cuál es el por qué genera como esta angustia o tal vez incertidumbre que se mezcla con varias emociones? Y dije, ¿será porque no lo conozco? No sé cómo funciona. Y no sé cómo enfrentarme, por lo tanto, a ello. Y me puse a buscar y todavía necesito estudiar más. Que matea. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, que era que un youtuber que era como que estaba tratando de explicar de manera más simple el tema, que esta inteligencia artificial necesitaba entrenarse y que la forma de entrenarse es a través de nosotros finalmente. Y eso me quedó dando vuelta, porque depende de qué feedback le da uno para que esa inteligencia artificial vaya siendo cada vez como más certero en lo que tú estás pidiéndole. Em, y claro, es súper cognitivo, toda la parte espiritual queda como a un lado, pero de ahí yo pienso este poema que tú le preguntaste ¿quién fue quien le preguntó el poema? Ya lo olvidé. A la inteligencia artificial. Johnny También. inventó junto a su amigo ChatGPT, inventaron un poema. Que tú dices, igual eso es algo de arte, algo tendrá, como es un arte sin alma, como, y ahí ya me empezaron muchas preguntas, pero llegué hasta ahí. Johnny, Sí, ¿tú qué te pasa con... o sea, de lo que comenta Ricardo, hay dos cosas que me parecen, ¿cómo se llama? Que me interesa abordar. Una es que le encuentro razón. Evidentemente la técnica no tiene moral, no tiene ética, no tiene nada. Es técnica, ¿cierto? Que va avanzando, la tecnología en este caso. Sin embargo, el problema que tiene esta tecnología es que cae en manos de... eh, y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, a mí que me toca como súper de cerca en China, por ejemplo, que es uno de los países donde avanza la tecnología, quizás el que avanza más rápido y se sofistica más, que está siendo usada profundamente para el control social. Entonces, claro, por ejemplo, el reconocimiento facial que, que podría ser utilizado
quizás para buenos fines, para encender el computador, para reconocer a la gente, qué sé yo, no sé. Eh, Está siendo usado para absolutamente control social, para que seas preso en tu propio país, que no puedas tomar un bus, porque si necesitas tomar el bus tienes que pasar por la fila donde va a haber una cámara de reconocimiento facial y no te deja subir. Va a buscar trabajo, reconocimiento facial, no te dan el trabajo. Entonces te empiezas a convertir, ya no necesitan cárceles en algunas regiones, algo que ya se viene trabajando hace un rato, porque eres preso en tu propio país, no eres un ser que no existe, no tiene función, te dejan afuera, ¿cierto? Te dejan apátrida en tu propia patria. Entonces, heavy, que es verdad, la técnica, el robot es un robot simplemente, pero quien utiliza el robot, ahí hay una cuestión muy seria. Y por otro lado, alguna vez te escuché, Ricardo, un tema relacionado con esto que nombraste de Blade Runner, porque cuando hablaste de este tema en alguna práctica que tuvimos, me acordé de Blade Runner y hiciste un comentario y no te lo entendí mucho o no sé por dónde lo tomaste para plantear eso, pero era algo así como que nunca la tecnología iba a ser capaz de tener como autoconciencia o algo por el estilo. Eh, ¿Y por qué no? O sea, te quiero preguntar por qué no, porque si hoy día es capaz de escribir un poema, y estamos en los albores de esta cuestión, ¿cierto? ¿Por qué no puede ser real Blade Runner? O sea, poniéndonos ya en el futurismo total, si existieran esos androides de Blade Runner, ¿no tendrían conciencia? Sí, claro, yo creo que la trampa es pensar que la conciencia es algo que ocurre de manera objetiva, ¿cierto? La conciencia es algo que ocurre solo y exclusivamente en el espacio interno, en el espacio interior. Yo no puedo suponer que tú eres consciente. O sea, puedo suponerlo, quiero decir, pero no puedo tener la certeza de tu conciencia. ¿Cachai? La conciencia es solo un hecho en primera persona y esa es la gran ausente de este modelo que permite que la técnica... eh, Hay un filósofo y psicoanalista italiano, Galimberti, que habla de que hoy en día el sujeto de la historia ya no es el ser humano, el sujeto de la historia hoy día es la técnica. Es como que se hace porque la técnica lo va pidiendo, es como que estamos cubriendo las necesidades de la técnica, pero no las necesidades del ser humano. Entonces, y eso de alguna manera no tiene que ver con que en la técnica hay una conciencia, hay una necesidad, hay un deseo detrás de la técnica de eso. A la técnica le importa nada, al robot le importa nada vivir o morir. Tú puedes programar un robot para que se sacrifique para salvar vidas y esa va a ser su función. No tiene que tomar una decisión ética. El software está determinado así. Los parámetros del algoritmo están determinados así. Si los parámetros del algoritmo se los haces para que se ponga existencial y el día de mañana se haga preguntas, claro, probablemente va a ocurrir. Probablemente va a ocurrir y nos va a engañar. Y nos va a hacer creer que le importa eso. Y incluso va a poder actuar como si le importara generando no sé, de revoluciones o descalabros o cosas como en la película Han Solo, no sé si la vieron, hay un androide que es como medio revolucionario, entonces hace como un levantamiento sindical para luchar por la liberación de los androides, es bien bonita la escena. Claro, eso puede pasar, ¿por qué no? Pero de ahí a suponer que en ese organismo, que no es un organismo, que en ese ente hay una conciencia que padece, que sufre, y que está impulsada por lo que decía César la vez pasada, por un patos, eso no es así, po. Entonces, no ser consciente significa que de alguna manera puede engañarnos, podemos creer que, pero ahí adentro no hay un organismo que está experienciando y por lo tanto le está importando su existencia y que por tanto se está preguntando por su propia existencia. Está solamente ejecutando un programa, no se está preguntando por sí mismo. Y esto es difícil porque en nuestro paradigma actual creemos que el ser humano es en el fondo una especie de robot biológico sofisticado. Ese es el paradigma actual.
el paradigma neurocientífico. Y si nosotros creemos que el ser humano es eso, no es muy distinto a ser una máquina con cables en vez de una máquina con neuronas, digamos. Es Mm. una cuestión como de distinto material nomás. Y, Pero y- no y, somos solo eso. claro, y por ahí lo dijiste, lo deslizaste, ¿cierto? Dijiste, estabas hablando del androide, del robot, dijiste, y ese organismo, bueno, no es un organismo, ¿cierto? Es una No máquina. es una Claro, y máquina, por claro. otra parte, los seres humanos, que para comprendernos nosotros mismos, hemos usado la metáfora del computador, de la máquina, claro, hemos tratado de explicarnos nosotros mismos mediante la metáfora de la máquina, la mente como una máquina, ¿cierto? El aparato psíquico, mecanismos de defensa, los- las neuronas, ¿cierto? Como cablecitos, ¿cierto? Lo vamos imaginando así. Y, pero somos finalmente un organismo, ¿cierto? Integrado y todo. Y integrando mente con cuerpo, ¿sí? Y, y en integrar el cuerpo, integramos también el placer y el dolor. Hemos hablado en los capítulos anteriores acerca del dolor, ¿cierto? El dolor crónico. Y, y- y lo planteo porque yo me quedo con una pregunta de, claro, el mindfulness, la meditación, ¿cierto? Es para ayudarnos a reducir el sufrimiento. Nosotros queremos que la gente que escucha esto también tenga encuentre un camino, ¿verdad? No es el único, pero hay un camino para cesar el sufrimiento, ¿cierto? Pero por otra parte, como hablábamos en este capítulo que hacía alusión, también el sufrimiento parece que es algo distintivo del ser humano y que nos vendría distinguiendo de la máquina, ¿cierto? Que este padecer, estar determinado, ¿no? Parece que va siendo importante el sufrimiento, prestar atención a las sensaciones cómodas, agradables y las incómodas o inicialmente incómodas también, ¿cierto? La maca nos ha enseñado mucho al sentir ese dolor también se puede empezar a sentir otras cosas más. Eh, ¿Qué opinas tú de eso? Con nuestros capítulos anteriores hemos estado puro dando palos de ciego. No, a ver, yo creo que la meditación hay que tener cuidado en ponerla en el lugar de las cosas que sirven para algo. Ah, como una técnica también. Ah, Claro, porque en el fondo en eso es una terapia. Si tú equiparas la meditación a una terapia, es cierto, hoy día a muchas cosas la meditación es terapéutica, es verdad, sirve para algo. Eh, pero en realidad yo diría que el aspecto más distintivo de la meditación es que no sirve para nada, ¿ya? Que en realidad más que pensarlo en términos utilitaristas, ¿no es cierto? La meditación es una posibilidad de poder hacer las cuentas con tu propia existencia, con tu propio sufrimiento, pero un sufrimiento que no es cualquier sufrimiento, es el sufrimiento existencial, es el sufrimiento por la condición de existir, por la condición de ser un ser humano que no está arrojado y no sabe bien por qué, para qué, por dónde. Ese es el tipo de sufrimiento del que habla Buda. Eh, Obviamente, cuando nosotros tenemos la enfermedad, la muerte, el dolor, las situaciones, yo le llamo los golpes de la nada, ¿no? Todo lo que llega en la vida que te va quitando, te va frustrando, te va mostrando que tú no eres omnipotente, básicamente, que no eres una máquina, que se puede sustituir, autorreemplazar, etcétera. Todo eso te va despertando una gran pregunta de por qué. No es solo que queremos dejar de sentir ese dolor físico tremendo, sino que también nos preguntamos por qué diablos por qué diablos me pasa esto, por qué esta condición, de qué se trata vivir así. Pero fíjate que ese dolor no solamente ocurre en condiciones ese sufrimiento no solo ocurre en condiciones de dolor, también ocurre cuando la vida está perfecta. He conseguido todos mis logros y de repente uno dice, bueno, pero ¿y qué sentido tiene? Y hay un dolor ahí, hay un sufrimiento ahí. Entonces, la meditación tiene que ver con el sufrimiento entendido como el darte cuenta, porque eres consciente de ti mismo,
te das cuenta de tu condición y dices, bueno, pero ¿de qué se trata esta condición? ¿Hacia dónde? ¿Para dónde? ¿Por qué? ¿Qué sentido? Y entonces ahí yo diría que no es cualquier sufrimiento el que la meditación, de alguna manera, la promesa de Buda, no es cualquier sufrimiento el que Buda decía eh, puede cesar, se puede acabar, sino que el sufrimiento ligado a la condición propia de existir, al hecho de estar existiendo, y que tanto el placer como el displacer son potencialmente generadores de sufrimiento, no solo el displacer o el dolor, digamos. Entonces, yo lo veo un poco así, veo que la meditación puede tener una raíz, una utilidad terapéutica, y estoy muy de acuerdo con ella, pero en este otro aspecto, que es donde estamos nosotros comparándonos como en el tema más existencial, donde la inteligencia artificial acecha, la meditación tiene algo mucho más importante que aportar, que no solo el aspecto terapéutico. Eso es Mm, mi impresión. mm, Que es el pensamiento contemplativo, el pensamiento rememorante que le llama Heidegger, en donde vuelves a tomar contacto con tu condición de ser, con tu condición existencial, y entonces se te abren otros cuestionamientos que son relevantes al final. Y es lo que yo le llamo la dimensión espiritual, porque hoy día está totalmente un poco como descartada, ¿no? Claro, como una dimensión que no ha avanzado tanto o a la par como la dimensión de la técnica o la dimensión tecnológica. Sí, de hecho yo a mis estudiantes siempre le digo, ya, necesitamos una visión holística de la persona. Y me dicen, claro, sí, holística, biopsicosocial. Digo, ya, ¿y dónde está lo espiritual? ¿Verdad? Y es como que recién toman un poco de conciencia de eso, y es porque en realidad no está presente en el día a día. Sí, eso es. Está devaluado también. También hay que entenderlo así, porque en el fondo entiendo que siempre cuando Ricardo y en este plano se habla de la espiritualidad, se habla algo que va más allá de lo religioso, por ejemplo, o de la creencia en ese ámbito. Es otro enfoque de la espiritualidad. ¿Cachai? A mí me surge una duda. Eh, si la meditación nos conecta con esta experiencia existencial de poder preguntarnos, de poder enfrentarnos a lo que significa eso para uno, sería entonces que existen muchos tipos de experiencias existenciales y que a lo mejor la inteligencia artificial podría tener su propia existencia como eh, experiencia existencial. No sé si se entendió. Me enredé, ¿no? Sí, me Yo creo que enredé. creo que es una tremenda pregunta la que nos está planteando la Maca. Si es que puede tener existencia o experiencia. Alguna vez ¿Mm? también. Claro, hoy día no, pero alguna vez podría llegar. Podría simular que le importa su existencia, eso sí. Existencia tiene, del momento que está ocurriendo, se está dando, pero ocurre en una dimensión objetiva, no ocurre en un plano subjetivo. Mm. O sea, a la máquina le importa un bledo vivir o no vivir. Y eso, por mucho que lo podamos programar para que el día de mañana luche por su vida, es una programación. Sí. No es algo que adentro esté ocurriendo, no es algo que condicione de hecho como su abrirse al mundo. La máquina no está existencialmente interrogándose. De hecho, lo que yo siempre digo es que las máquinas no pueden formular, no tienen lo más difícil es que una máquina se conecte con el estado de pregunta. Mm. Las máquinas son súper buenas para responder preguntas que otros le hacen. Son excelentes. 2 más 2, ¡pum! Hágame un poema, ¡pum! ¡Pum! Conductas, respuestas, performance, todo lo que es como dado.
Pero el espacio de la contemplación, del preguntar, del generar una pregunta nueva, eso no, ese espacio no, porque no les importa. A menos que la programes para que te invente preguntas y aprendas a hacer pero es toda una simulación, es toda una artificialidad, no está implicado en su propio existir. Y esa es una característica interesante del ser humano que dice Heidegger. El Dasein es aquel ente al que le importa su existencia. Bonita como definición, abierta, ¿no? Que no, que neurona, que organismo, que aquí, que acá. No, le importa lo que le pasa. A la roca no le importa lo que le pasa. Algunos van a decir, pero ¿cómo sabes tú si la roca siente, no siente? Bueno, por lo menos sabemos que a mí, que a uno mismo sabe que sí le importa, ¿no? Y Ujú. hace una inferencia de que lo que se ve alrededor es que aparentemente a los seres vivos les importa su vida, mientras que a la materia no le importa su organización en el fondo. Oye, Oye, permíteme una intervención. El, pero me estaba acordando que hace un tiempo atrás trabajaba en un lugar y todos se saludaban así, ¿cómo estáis, máquina? Se llamaban máquina, bien, pues tú, sí. maquinón, ¿sí? Era como bien visto, así, verse como una máquina de... ¿ya? Eh, y a mí siempre me llamó la atención eso, que se llamaran así, ¿sí? Un deseo de ser una máquina. Hay un deseo de ser una máquina. Y hemos hablado en otras oportunidades también con John y en la temporada anterior, también de este deseo de no sentir, o este deseo de que las cosas no te afecten, como y también como un consejo que está muy dado, por lo menos en nuestra cultura. ¿Sí? Me referiría a nuestra cultura chilena o santiaguina incluso, ¿ya? Pero algo como muy presente de no sentir que creo que se acerca un poco a esto de el deseo de ser una máquina o vivir, como tú decías, como una roca, quizás, como no querer sintiendo o no preocupándose por este vivir. Johnny, si querías decir algo en ese No, sentido. súper interesante me parece eso. También hay una industrialización del lenguaje, ¿cierto? La gente es recurso humano, ¿cierto? Voy a producir cuando vaya a hacer algo. Todo eso tiene implicancias, no son solamente palabras. Y yo le quería preguntar, o sea, plantear algo a Ricardo, porque en la vez anterior que hablamos sobre, el podcast anterior que hablamos sobre inteligencia artificial, en el fondo tratábamos una de las cosas que hicimos ahí, es tratar de, eh, desde qué punto de vista el mindfulness, planteando ya como el mindfulness, puede mirar la inteligencia artificial para dar una respuesta a la angustia que produce, a la angustia objetiva que produce en la gente, ¿cierto? Y ahí yo me aventuraba, y todos nos aventurábamos, yo me aventuraba que era en el fondo la aceptación, no teníamos cómo asir esta cuestión que no sabemos para dónde va. ¿Qué opinas tú, Ricardo? ¿Cómo, desde el mindfulness, cómo, cómo nos podemos enfrentar con algún nivel no lo quiero llamar tranquilidad, pero con claridad con respecto a esto que aparece, Claro, Yo, digamos? yo creo que es saludable angustiarse, digamos. Buena. Creo que es saludable angustiarse, creo que, porque yo escuchaba mucho lo que tú decías y estoy de acuerdo cuando decías el no saber, no sepa dónde va. Es verdad, pero el que nos angustiemos nos está diciendo algo también. O sea, hay algo en esa angustia que no podemos sentir que es patología o que está mal que sentir esa angustia o cómo hacemos para eliminar la angustia. La angustia también es una voz de la existencia. De hecho, las máquinas no se van a angustiar por estas cosas, pero nosotros sí, porque estamos implicados en nuestro existir. Entonces yo creo que es saludable esa angustia y es importante escucharla para marcar la ruta, porque la existencia está abierta. Esto puede transformarse en un planeta Marte donde no haya nada, ya no haya más vida, y listo, y se acabó, ya a nadie le importó eso. A lo único que nos importa que la vida se preserve es a nosotros. Entonces es importante escuchar que la angustia está hablando también de algo que yo creo que es el absurdo en el que estamos viviendo.
Porque distinto sería que la inteligencia artificial avanzara en un planeta en donde hay ciertas cosas resueltas como la hambruna o como los conflictos bélicos y que la inteligencia artificial avanzara de manera que todos pudiéramos, por ejemplo, practicar mindfulness sin tener que preocuparnos de tantas cosas de la vida. Y eso sería fantástico, que la tecnología nos ayudara a tener mucho más tiempo de ocio dedicado a la espiritualidad. Por ejemplo, podría ser ese mundo. Pero no es el caso es que vamos viendo que es un mundo que cada vez está más injusto, más desigual, no sé si más, pero es cada vez más brutal en el fondo. Que ahí la salud mental es cada vez más deteriorada, sobre todo en la primera infancia, en la adolescencia, en la ancianidad, franjas de edad que son súper críticas y están súper... eh, de- de- eh, la salud mental está muy deteriorada en estos lados. Entonces, yo creo que eso es lo que angustia, de ver que estamos depositando nuestras esperanzas en un modo de pensar la vida que nos está llevando más bien en otra dirección de la que queremos como humanos. Algunos la querrán así, pero en general como sociedad yo creo que no queremos ir para allá. No queremos ir para allá y no tenemos como y como que no tuviéramos como el pensamiento, el norte, el pensamiento matriz, la manera como de corregir un timón hacia un lugar donde sí queremos ir. Es como que estamos en una inercia que es muy difícil sustraerse porque hoy día el sujeto de la historia es la técnica y ya no somos nosotros. Entonces, y eso angustia. Entonces, yo creo que la angustia es saludable y creo que el mindfulness en donde puede ayudarnos es justamente en entender de que por mucho que nos estén controlando cuando subimos a la micro, como decís tú, y que finalmente estemos en esta especie como de cárcel de la técnica, hay un espacio que nadie te lo puede colonizar, que es tu espacio interior. Entonces el mindfulness te ayuda a volver a tu espacio interior, aunque estemos encerrados y encarcelados. O sea, la libertad está acá adentro, no está allá afuera. Y eso no es un pensamiento de resignación, ojo, porque yo soy súper también combativo. Pero me doy cuenta de que esta posibilidad de volver a un espacio de libertad, aun cuando yo esté encarcelado en mis condicionamientos o en los condicionamientos sociales, si bien no voy a dejar de luchar por esas libertades, me dona algo que me protege de la enajenación y me protege, por ejemplo, de la depresión, de la angustia excesiva, ¿no? Ahí yo veo como un aporte, digamos. Qué bonito, súper bueno. Me Mm. encantó, la verdad. Oye, sí, qué alentadoras palabras, porque en algunos capítulos anteriores también hemos quedado con una sensación un poco de ¿cierto? De desolación, ¿sí? Eh, pero a mí por lo menos me genera una sensación de apertura, ¿sí? O de invitado a explorar esta dimensión más interna que también da libertad, ¿cierto? Y como tú dices, sin dejar de luchar por eso que está allá afuera también. ¿Sí? Últimas intervenciones, Maca, Johnny, para aprovechar a Ricardo, o Ricardo también, alguna última intervención para ir cerrando este capítulo del día de hoy, para también no aprovecharnos más de tu tiempo, Ricardo, y también para liberar a Johnny que tiene que correr a una práctica. No me vayan a cerrar la reja, Ricardo, me van a tener que tirar por la reja para arriba. Quizás volver un poco a esto que decían de la espiritualidad, ¿no? En ese mismo cuento que leíste, ese artículo de ese libro, se trata de eso, ¿no? De cómo entendemos la espiritualidad hoy día, que la palabra espíritu está tan cuestionada. ¿Qué sentido tiene hablar de espiritualidad cuando ya no creemos que hay un espíritu aquí, que cuando nos muramos se va a ir a otro lado, qué sé yo? Independientemente de eso, hay una dimensión que es la dimensión interior humana, que esa dimensión es una dimensión que se pregunta por su propia existencia y por su sentido. A eso yo le llamo espiritualidad, que no, y el hoy día es como que todo lo único que fuera importante es el resultado, lo objetivo, lo que está ocurriendo afuera,
y no lo que está ocurriendo acá adentro, no como opiniología, como decías tú muy bien la otra vez, César, también te escuchaba, que se entiende la subjetividad como mis opiniones. No, no, no. La interioridad como el espacio de saberse y sentirse. Y ese espacio está súper poco visitado, está súper poco tematizado. ¿Para qué hablar de recursos para investigar eso? Digamos, no hay nada. A la Y gente ahí le uno da de miedo. nuestros compatriotas, el que abrió el camino, que es Varela, ¿no es cierto? Que tiene ese libro de máquinas a seres vivos tan bonito. Mm. Maca, tú querías Y decir algo. Sí, que a la gente le da miedo. Yo me he encontrado con, por lo menos acá en Serena, se conoce bien poco, un poco menos de lo que pasa en Santiago, eh, y la mayoría le da mucho miedo ese primer paso, ese como, es que, ¿qué voy a hacer cuando encuentre ese lugar? Como y he tenido la linda oportunidad de estar con algunas personas, de poder ir de a poco con ellos y de ver como que ellos me hagan compañía de su proceso en el que se maravillan por el hecho de que haber tocado un poquitito ese espacio interior les produjo calma y no como miedo profundo que se piensa que puede ser. Y claro, se nos olvida que en realidad las cosas no son cara sello. O sea, en ese espacio va a haber miedo de vez en cuando, o sea, es parte eh, pero no es lo único. Y eso me he dado cuenta, que la espiritualidad da miedo. Y ahí yo creo que es donde lo que nosotros hemos podido de alguna manera conectar con el otro lado, poder ir diciendo como averiguar. Johnny, tú. No, yo estoy, estoy, estoy satisfecho, estoy llenito, no necesito más. Y algunas palabras para el cierre. No, yo le agradecería a Ricardo haber estado acá, súper significativo, creo que interpreto a mi compañera y a mi compañero en esto. Así que, no, súper feliz de haberte tenido. Creo que falta, pues ya vamos en el capítulo 30 y tanto, ya le hemos puesto harto capítulo a esta cosa y faltaba Ricardo que estuviera acá, así que orgulloso de que hayas participado. Muchas gracias. bueno, yo les agradezco a ustedes, muchas gracias por la invitación y muy contento, así que cuando quieran me invitan de nuevo. Y justamente te quería aprovecharme de las palabras de Johnny para dejarte enganchado y comprometido para próximos temas, programas. Eh, también, ya, no sé si a título personal, pero también agradecer y que ojalá vuelvan, ¿no? Esos live que hacías antes, yo no alcanzaba a verlo en directo, pero los veía después y también eran tan interesantes, tan necesarios para este momento. Entonces, Nada es obvio. claro, nada es obvio. Y bueno, y si no alcanzáis a hacerlo por ahí, acá también tenía un canal para poder hacerlo. Oye, y sí, pues como decía la Maca, yo creo que da un poquito de miedo esa espiritualidad, pero también yo a veces veo que la gente lo está buscando una reconexión con lo natural, con la naturaleza, con el cosmos. Hay harta búsqueda de los signos, por ejemplo, con el Jenny, muchas veces hablamos de eso, que hoy día las generaciones más jóvenes se preguntan, ¿y tú qué signo eres? ¿Cierto? Eh, y desde ahí toman decisiones, simbolizan el mundo. Y hay una creencia ahí detrás de eso. Oye, bueno, las estrellas, ¿cierto? En el momento en que yo nací, están conectadas conmigo, de alguna manera. No tengo tanta claridad de eso, pero de alguna manera influencian en cómo yo soy, las decisiones que tomo. Y yo creo que eso también es una búsqueda de un reencantamiento. Morris Fermat la llamaba así, un reencantamiento con el mundo, donde ya la naturaleza no está, entre otras cosas, no está sometida, ¿cierto? Sino que de la cual también somos parte.
¿cierto? Y bueno, y que ahí nos podríamos meter en el tema del litio y todo, pero como decimos al final de cada capítulo, ese podrá ser tema para otro podcast. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo, director del Centro Asia Santiago, ¿cierto? Doctor en, en psicología, primero por psicólogo de la Universidad Católica, ¿cierto? Y después doctor en psicología de la Universidad corrígeme tú por favor, Ricardo, De Boloña, de Boloña. Boloña, ¿cierto? Y discípulo y amigo de Franco Bertosa, que hace algunos años atrás también estuvieron en algún teatro haciendo alguna charla sobre estos temas también, ¿cierto? La existencia. Así es. Así que verdaderamente un honor para nosotros que esté acá. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues le decimos, nos despedimos de los millones de auditores, como les gusta siempre recalcar a Johnny, por habernos escuchado y hasta pronto. Chao, chao. Chao, Chao, chao. Chao, chao. nos vemos.